del Departamento de Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan, porque ayer se conoció, bueno, desde el principio de semana, estas intenciones del Gobierno Nacional de censura, en el caso de Jorge Rial, de Mauro Federico, de una justicia, de un juez muy cuestionado, ¿sí? Con medidas cautelares para que no se emitan algunos audios del gobierno. Bueno, ayer Jorge Rial estuvieron en la comisión, terminó el programa de Venezuela en C5N a las 6 de la tarde y se fueron a Diputados de la Nación, en donde expusieron en la Comisión de Libertad de Expresión. Lo más increíble de esto es que la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados hace más de 6 meses, 7 meses, o nunca habilitó esa comisión para que haya, para que se aborden algunos temas en la Cámara de Diputados. Pero bueno, la Universidad Nacional de San Juan, emitió un comunicado en rechazo a la censura y la persecución a la prensa. Mi estimada Graciela Marcet, ¿cómo te va? Muy buenos días. Daniel Solar, Katy Zamora y Federico Oliva te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, un comunicado de la universidad repudiando, o por lo menos fijando posición, rechazando la censura y la persecución a la prensa, ¿no? Sí, la verdad que es una situación muy grave que nos debe preocupar a todos, porque bueno, no hay jurisprudencia sobre una situación que avale este tipo de... Hola, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Ahí retomamos la... ¿Cómo? Ah, bueno. Bueno, has silenciado la llamada sin querer, tal vez, Graciela. Fíjate. Ah, hola, ahí sí. Se escucha. Ahí está, sí. ¿Sabe pasar? Perdón. Sí, dale. Se cortó. Sí. Sí, decía que es una situación que es realmente preocupante en democracia, porque bueno, no hay jurisprudencia sobre una decisión que intenta prohibir y que ha prohibido a través de este juez, que además tiene varias denuncias, algunas 5 de ellas por acoso, y que bueno, que ha prohibido la difusión de estos audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en Casa Rosada, sí. Y que bueno, supuestamente con la excusa del resguardar la intimidad o del interés público, de proteger la seguridad de la Casa Rosada, pero en realidad solamente ahí se puede habilitar la censura previa según la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 13 establece que solamente se puede realizar este tipo de censura en casos muy excepcionales y por casos que atañen a la seguridad nacional o proteger el orden público, lo cual no es el caso de este tipo de situaciones, este tipo de audios. Y el artículo 14 de la Constitución Nacional también protege la libertad de expresión, y la Constitución Nacional también es muy clara en relación a la protección de las fuentes de los periodistas, los medios de comunicación, que siempre tienen derecho a preservar sus fuentes y no pueden ser obligados los medios o los periodistas a revelarlas. Esto obviamente tiene una función de evitar, como ha pasado a lo largo de la historia en distintos lugares del mundo, que puede generarse una tortura a ciertos medios o comunicación por intentar que los periodistas revelen sus fuentes. Entonces, bueno, la verdad que esto es preocupante, nos retrotrae a periodos muy oscuros de la historia argentina, donde hay una persecución a periodistas muy grave que perjudica la seriedad de nuestras instituciones. Bien, creo que es importante que la universidad fije esta posición en el tema prensa para evitar este tipo de situaciones que se da en Buenos Aires, que ha tenido mucha repercusión, que ayer termina en la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, con una cobertura importante. Digo,
y bueno, con el rechazo por parte de todos los periodistas de los distintos medios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, digo, yo no sé, no he escuchado, por lo menos en esta provincia, debates y posiciones al respecto en los otros medios, pero no se puede dejar avasallar la prensa por el poder político, pues no estaríamos complicados, no podríamos decir nada, no podríamos opinar, no habría debate, no habría información, sería todo color de rosa. Creo que es importante la posición que ha fijado la Universidad Nacional de San Juan, y poder darlo a conocer, ¿sí? y que fijen esta posición, como en el caso tuyo, como vicedirectora del Departamento de Comunicación de la Universidad, Graciela. Hay que hacer mucha educación, creo yo, porque mucha gente tal vez por ahí no lo entiende. Como es el presidente, está autorizado a hacer callar la prensa, dicen algunos. Sí, además ellos, desde el gobierno siempre se ha hablado de libertad de expresión y se han amparado en esta figura para avalar o permitir ciertos comportamientos muchas veces ofensivos, como es el caso de Ian Moche, este niño con autismo, al que se lo ha ofendido de manera reiterada, o a muchas personas, incluso a periodistas o artistas, que se los ha ofendido de manera sistemática. Entonces, siempre amparándose en la libertad de expresión, que se puede, cuando en realidad hay una desigualdad de poder muy grande entre un presidente o un gobierno y periodistas o artistas. Pero justamente cuando ellos defienden esa libertad de expresión y cuando hay un asunto de interés público, como puede ser un caso de corrupción que se está investigando, en relación a los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, y también de la Secretaria General de la Presidencia, justamente no podemos permitir que haya censura previa y mucho menos el intento de allanamiento que fue ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que pidió el allanamiento, aunque después lo negó en el canal de televisión. Sí existió este pedido de allanamiento a los domicilios de los periodistas y al medio de comunicación Carnaval Stream. Entonces es realmente muy grave a nivel institucional. Yo creo que más allá que puede o no gustarte algunas opiniones de algunos periodistas y de algunas posiciones, pero creo que en la tolerancia está la base de todo, porque por ejemplo Sergio Friguolo, ¿sí? Conocido como Tronco, el compañero de trabajo de Fantino en Neura, que va como candidato, ¿sí? De La Libertad Avanza, un showman, no es periodista, ¿sí? Un showman que los otros días hay un video ahí donde dice bla 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 bla, hablando de los periodistas que hablan mucho, y bueno, nada, digo, puede gustarte ese personaje, a mí particularmente no me gusta, pero está dentro de lo que nosotros pregonamos, lo que ustedes pregonan y respetamos, que es la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de expresión. Está consagrada, ¿sí?, en la República Argentina, en la Constitución, y habrá que respetar. No me gustará uno, no me gustará aquello, pero por lo menos en este país, gracias a Dios, y teniendo una entidad como la Universidad de San Juan, el Departamento de Comunicación, y donde se celebra la posibilidad de hablar, está bueno que no haya censura. Puede no gustarte mi opinión, la opinión de Graciela, la de Katy, la de Federico, puede no gustarte, pero la libertad de expresión debe exigir y debe ser un pilar en lo cotidiano de los argentinos, no solamente de los sanjuaninos. No sé cuál es tu posición, Graciela, pero creemos nosotros que es así, ¿no? Claro, sí, va más allá de una cuestión de gustos o de que, como decís vos, de lo que nos parezca bien o mal a nivel personal, sino que tiene que ver con libertades fundamentales que están tratadas en los tratados internacionales a los que suscribe la Argentina,
en la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, bueno, la misma Constitución Nacional. Entonces es un sistema jurídico que está amparando estos derechos y libertades fundamentales. Entonces no podemos ir en contra de eso por un gobierno o por otro, sino que, porque si no ya estamos hablando de un cercenamiento a estas libertades y de ir en contra de la vida democrática que todos hace 40 años que estamos adhiriendo y suscribiendo. Entonces es realmente un retroceso muy grande para nuestro país, desde la época de Tato Bores, que no había un antecedente como este, en el caso de la jueza Servini de Cubría, que bueno, que ordenó también la censura para Tato Bores, y fue conocido este número que hicieron toda la comunidad artística y que fue tan recordado hasta el día de hoy. Bueno, hoy sería importante que todos nos expidamos al respecto porque es algo que nos afecta a todos. También algunos analistas ayer hablaban de una pedagogía del miedo que se quiere instalar, porque no es solamente perseguir a los periodistas específicos que hoy han emitido esos audios, sino también un disciplinamiento y una forma de amedrentar a todo aquel que pueda hacer algo similar. Entonces se instala un miedo de manera sistemática en toda la sociedad. La autocensura, que es terrible, es peor todavía. Claro. ¿Sí? No saber que tenés una libertad para opinar, para decir algo, le guste o no le guste al gobierno municipal, provincial, nacional, a la Cámara de Diputados, pero mientras vos tengas los fundamentos, vos tenés el respaldo de lo que estás diciendo, es como lo estás diciendo, es el hecho, ¿sí? No tiene que haber miedo. Sí, Katy. Graciela, ¿cómo estás? Katy te saluda. ¿Cómo te parece que se puede ejercer el periodismo de investigación, particularmente justamente en este contexto donde se nota tanto el hostigamiento político por parte de, principalmente del gobierno nacional? Sí, bueno, la verdad que es un momento difícil porque justamente son pocos los medios, en realidad son muchos, lo que pasa es que por ahí no tienen el alcance o la llegada que tienen los medios más hegemónicos. Y hoy realmente tenemos un silenciamiento por parte del gobierno nacional, sobre todo, de los medios que hacen verdadero periodismo de investigación y que intentan sacar a la luz distintos problemas o la persecución que hay a los medios, pero también los problemas de la sociedad, como pueden ser todo lo que tiene que ver con recortar derechos y capacidades para justamente los discapacitados, para los docentes, los artistas, bueno, toda la comunidad artística, para la sociedad en general, para la industria, que ahora también se han reunido los industriales para reclamar por la caída en la industria. Entonces, justamente es difícil sacar a la luz todos estos problemas sociales y no caer en que está todo bien y hacer como que nada pasara. Pero bueno, creemos que hay formas de seguir, como decía Rodolfo Walsh, siempre hay que decir la verdad y lo que se sabe, aunque sea de otras maneras, y por ejemplo como lo que fue este caso de los periodistas de Uruguay que pensaban sacar a la luz los audios de Karina desde Uruguay. Entonces eso pasaba también en épocas de dictadura, claro, que muchas veces no se podía emitir desde acá por la censura que había, claro, y la gente lo escuchaba desde otros países todas las situaciones que estaban pasando acá, claro. Entonces se puede de alguna manera, lo que pasa es que también implica un riesgo muy grande para los periodistas. Sabemos el caso de Pablo Grillo, este periodista que fue que está también entre la vida y la muerte, que todavía no se recupera del todo por una bala de goma, creo que fue. Sí. Entonces, es realmente una situación muy grave para los periodistas que muchas veces ponen en riesgo su vida por llevar
al sacar a la luz ciertas verdades. Uh-huh. ¿Y qué te parece en relación al tema del respaldo, ¿no? Un poco lo veníamos hablando, que necesitan actualmente los trabajadores justamente de prensa para poder ejercer esta labor de libertad. Viendo, obviamente estamos hablando de, como bien lo decías, de cuestiones de poder también. Un periodista, siempre se termina metiendo o contra quienes ha ido justamente el gobierno nacional, ha sido contra periodistas que son hegemónicos, que tienen mucha llegada, pero bueno, siempre hay una diferencia, una asimetría entre, obviamente, el presidente de la nación y periodistas, ¿no? Pasó lo mismo con Lali en su momento. Sí, sí, obviamente que hay medios que tienen mucho más espalda para aguantar ciertas cosas, pero bueno, más allá de todo nunca se puede comparar con el poder que tiene un gobierno, porque puede perseguir a los medios de comunicación por más poder que estos tengan, pero sí no es lo mismo un periodista de manera aislada, o muchas veces los medios chicos que no tienen, que dependen de la pauta oficial. También no solamente se puede censurar de manera explícita o a través de una orden judicial, sino también hay muchas otras formas de censura, de control de los medios de comunicación que hasta mismo están previstas en los diferentes tratados internacionales o en la Declaración de Principios de la Libertad por la Libertad de Expresión, que tiene que ver con censurar a través de controlar, por ejemplo, el papel de prensa u otras formas de censura que también perjudican a los medios de comunicación, o como con las licencias de radio y televisión, es decir, o manejar la pauta de manera discrecional. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de cercenar esta libertad. Uh-huh. Y es difícil realmente para los medios, que muchas veces de manera autogestiva intentan sostenerse. Sí, yo había estado leyendo un poco el diario Clarín, que para mí dejó de ser el gran diario argentino. En los 80 años generaron un debate, periodismo de calidad y rentabilidad de los medios, ¿sí? Y en el título de etapa de Clarín de hoy, de ayer y desde que pasó todo esto que estamos hablando, no he visto que haya un repudio de Clarín a una sola tapa. En algún momento Clarín sacó una tapa en negro, ¿sí? Como diciendo el periodismo está de luto. Lo hizo en la época de Cristina Fernández de Kirchner, pero acá lo que hicieron fue un gran debate, nada más, y Ricardo Kirchbaum, que es una de las autoridades del diario Clarín, dijo: repudiamos el grave intento de censura, pero lo hicieron ahí, ¿sí? Nada más. Claro. Pero en el diario, en la tapa, que es el que ven todos los argentinos, no pusieron nada, ¿sí? Una cosa chiquitita con respecto a la censura. Digo, esa también es una manera de autocensurarse, sí, o de ponderar el dinero que le ingresa por pauta del gobierno, ¿sí?, a los medios de comunicación. Y es una manera de censura, ¿sí? Es una manera de censura. Que vos no puedas leer lo que está pasando en un diario, ¿sí?, porque le duele más la pauta al medio, o es más importante la pauta que la información, me parece que es otra manera de censura. Subliminal, ¿sí? El diario dice: yo soy dueño de publicar lo que quiero. Sí, señor, tiene razón. Usted es el dueño de hacer lo que quiera. Ahora, no se rasga en la vestidura cuando el presidente de la Nación habla mal de los periodistas de Clarín, los dicen sobrados, y ahí recién actúan para hablar de censura. ¿Sí? Digo, cuando tengamos que debatir por la prensa, pongamos todos al asador, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Pero bueno. Creo que es también importante, sí, Graciela, por parte de la universidad y principalmente del Departamento de Comunicación, haber emitido justamente este comunicado. Te consulto lo último con respecto, ¿no?, a actividades, o están pensando, sé que obviamente como estudiante de la Nacional de Comunicación justamente siempre se habló del tema de la libertad de expresión a través de los pactos, bueno, pero se está pensando realizar algún ciclo de charlas o algunos encuentros de reflexión con respecto a la importancia justamente de que estas situaciones no pasen dentro del departamento.
Sí, en realidad nosotros siempre estamos debatiendo sobre este tema porque, bueno, justamente es algo que nos preocupa todos los días. También tenemos en la currícula materias que versan sobre estos temas, como políticas públicas de comunicación, derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, siempre estamos abordando estos temas y sí, seguramente en la brevedad también vamos a hacerlo de manera pública. Estamos reflexionando, por eso es importante que toda la comunidad se acerque a debatir también sobre estos temas que nos preocupan a todos. Como decía Daniel también, los medios de comunicación tienen formas también de enmascarar la verdad, como decía también en relación a los espacios que se le otorga, las formas de jerarquización, de inclusión, de exclusión de ciertos temas, de acatar ciertas fuentes, aunque no sea con censura previa, pero sí con una autocensura, que es una práctica muy común en muchos medios, sí, y con maneras de decir con ciertos eufemismos que no se utilizaban para otros gobiernos, como esto de decir, bueno, las presuntas coimas o en realidad los presuntos audios, siempre como dando el beneficio de la duda, que para otros gobiernos no se otorga ese mismo beneficio. Entonces, bueno, también hay que aprender a leer en los medios de comunicación y cuáles son las formas de presentar los hechos de manera diferencial, y cómo eso repercute en la mirada que después tiene la sociedad sobre la vida democrática, y después eso impacta en decisiones que tienen que ver como un voto o apoyar a un gobierno o no. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho esta comunicación y que diga desde el área de comunicación de la Universidad de San Juan con respecto y fijar posición con respecto a este intento de censura que el fiscal Stornelli, gracias a Dios, dijo no se puede ir a revolver las cosas de los periodistas en su domicilio, sigan investigando, pero bueno, nada, tal vez lo que pedían o lo que pedíamos mucho de la comunidad periodística es que Stornelli no avalara nada de lo que había hecho este juez que tiene 5 causas. Es terrible, sí, lo de este juez es terrible, ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho, Graciela. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, Graciela Marcet, vicedirectora del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Nacional de San Juan, hablándose sobre este comunicado de la Universidad Nacional